como dije, realmente me siento muy agradecido a todos ustedes por estar aquí y en particular a la cátedra de guitarra de la Escuela Universitaria de Música por haberme invitado a formar parte de este homenaje que es tan significativo. Creo que es muy importante que esto se haga en el marco de una serie de celebraciones que ya se han venido haciendo acerca de esta particularidad, el hecho de que se hayan cumplido 100 años del nacimiento del maestro Carlevaro. Él solía decir, no cumplo años, cumplo días, y no le daba ninguna importancia a la fecha de su cumpleaños. Pero nosotros se la damos por lo que significa esa tradición, en realidad es el hecho de que la tierra vuelva ahí al mismo lugar. Y 100 años, bueno, también es una cosa muy particular. Pero como le damos importancia a esas cosas, lo elegimos particularmente. Aquí en Uruguay, por otra parte, es la primera vez, hasta donde yo sé, que se hace un concierto, por más que esté separado en 2 días distintos, con la obra integral para guitarra del maestro Carlevaro, para guitarra sola. De modo que esto también es significativo. Algo similar se hizo en Sao Paulo, en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, al comienzo de este mes de diciembre, también evocando el centenario del maestro. Yo decía la particularidad de los 100 años y el hecho de que lo estemos festejando, pero porque a veces este tipo de aniversarios redondos pueden prestarse para evocar estatuas, ¿verdad? Para celebrar personalidades conservadas en el bronce estático de sus monumentos, en el mejor de los casos, o en el peor para reforzar negativos y estériles sectarismos. Mi ánimo está muy lejos de todo eso y además lo estaba la propia personalidad de Carlevaro. Por eso quiero aprovechar esta celebración para enfocar el centenario de su nacimiento desde una perspectiva abierta y constructiva. Abel Carlevaro, como todo artista creador y sobre todo como todo innovador, cosechó a lo largo de su vida aplausos y reprobaciones, generó adeptos y detractores, pero innegablemente fue un artista con una personalidad bien definida, constituida sobre bases muy particulares en lo geográfico, en lo cultural, en lo histórico y con su cuota parte de genio innato, porque eso también cuenta. Todo lo demás es muy importante. Pero el talento personal también juega un rol importantísimo. Por lo tanto, fue irrepetible, como sucede con los verdaderos artistas. Conocerlo a fondo y más aún asumir su magisterio, seguir los caminos de su escuela, no puede, no debe significar un intento de clonarlo, de copiarlo, de imitarlo. Creo que es imprescindible sí tratar de comprender lo que aportó y tomar ejemplo de sus actitudes. Pienso que es allí donde radica el meollo de su vigencia. Hay ciertas características indiscutibles en la personalidad de Abel Carlevaro. Artista cuya materia prima fue el sonido y cuya herramienta fue la guitarra, y para quien lo más importante fue siempre la obra a ejecutar y presentar al oyente y nunca su propia habilidad para hacerlo. A mí me importa mucho destacar estas cosas justamente en un centro donde se estudia la guitarra a fondo y con seriedad y donde la figura del maestro Carlevaro es una de las figuras, primero, que pasaron por aquí enseñando, y segundo, de las que son tomadas como referencia. Entre esas características indiscutibles de la personalidad de Carlevaro, la primera que quiero destacar es su bonomía y gentileza, y con ella recibía a cualquier estudiante, tuviera el nivel que tuviera, y además el espíritu abierto, constructivo y generoso con que compartía su conocimiento, sin jamás abrumar a su interlocutor, ni mucho menos desmerecerlo delante de los demás o de sí mismo. Está muy bien, te felicito, tiene muchas condiciones, decía siempre. Y después venía, pero hay un detalle, y ahí se sucedían los detalles uno atrás de otro. Era incansable para encontrar detalles en los que corregir. Pero siempre esa corrección, siempre, era precedida con un está muy bien, y siempre quedaba esa sensación de que él jamás se iba a enojar porque el alumno
cometiera un error porque no tocara como él quería, porque en realidad no pretendían que tocaran como él quería, sino lo que quería era que pudieran tocar como ellos querían, y los ayudaba a encontrar los medios para poder hacerlo. ¿Esto se puede solucionar? No. ¿Ustedes lo oyen? Otra de esas características que es muy importante destacarla además en un ámbito universitario es su actitud de duda permanente, su actitud de cuestionamiento y autocuestionamiento, que le garantizaba que sus ideas, su pensamiento, sus propios métodos de trabajo no sufrieran congelamiento ni rigidez con el paso del tiempo. Vamos a esperar que pase la tormenta. No por mí, pero por ustedes me parece. Entonces era tormenta, ¿no? ¿Ustedes me oyen bien cuando yo hablo? Sí. Bueno, entonces dejala. Mi preocupación era que no me oyeran bien, pero eso está atrás mío, yo no. ¿Hola? ¿Y me oyen así? Y entonces ya está. Es más cómodo para mí. ¿Sí? Si en algún momento, porque yo sé que empiezo y termino. Entonces, si en algún momento no se entiende algo, por favor me dicen. Pero decía eso, ¿no? De que esa actitud de cuestionamiento, de autocuestionamiento, era una actitud permanente, la duda metódica. Era un obsesivo de la duda metódica. Fue enemigo declarado de los argumentos de autoridad y jamás fundó una enseñanza en el peso, que era enorme, de su condición de intérprete exitoso. Estaba permanentemente abierto a poner en duda lo mismo lo que estaba enseñando. Voy a contar una anécdota, es decir, allá por el año 1976, yo hacía un par de años ya que estudiaba con él, me pidió la colaboración, porque yo sabía escribir a máquina y era alumno de él, para escribir su libro sobre la teoría instrumental. Fue un trabajo interesantísimo para mí, además, estar en la gloria. Pero en determinado momento estaba preparando el capítulo sobre los toques de la mano derecha, y entonces él hablaba de un toque por excepción, decía. Tal cosa, el toque por excepción. Entonces, cuando estábamos escribiendo ahí la frase que lo explicaba, disculpe maestro, ¿por qué lo llama toque por excepción? Me dice, porque es excepcional. Le digo, pero usted lo usa a cada rato. ¿Te parece? Entonces agarró una guitarra, siempre la tenía ahí cerquita. Y se pone a tocar. Tenés razón, lo uso a cada rato. No se puede llamar por excepción. Es decir, aceptaba, cuestionaba y cambiaba lo que tenía que cambiar. Cuando terminamos de todo ese trabajo que llevó 2 años de escritura del libro, a medida que el texto lo necesitaba, dejábamos un espacio para, aquí va una foto, acá va una ilustración. Entonces cuando terminamos de hacer todo el texto, un día me dijo, mira, contraté un fotógrafo, vamos a ir al estudio, te voy a pedir que me acompañes, porque yo quiero que me vayas leyendo el texto, donde van las fotos, entonces yo ya sé a qué se refiere la foto que tiene que sacar. Bueno, allá fuimos a un estudio fotográfico, yo iba con los manuscritos del libro, entonces iba leyendo, hacía la pose correspondiente, el fotógrafo sacaba la foto. En determinado momento le leo un párrafo y me dice, eso está mal. Y digo, ¿cómo está mal? No, habíamos trabajado 2 años. Sí, dice, está mal, porque eso que dice ahí es válido si la situación es lenta, me dice.
Pero si esa misma situación es rápida, eso hay que hacerlo de otra manera. Entonces le dijo al fotógrafo, vamos a sacar una foto para la situación lenta y vamos a sacar una foto para la situación rápida. Y después que terminamos, me dice, fuimos a un boliche, y me dictó otro párrafo para agregar a aquella cosa que había definido solo para lo lento, pero que para lo rápido era distinto. Entonces, después de haber trabajado 2 años en redactar todo el libro de su teoría instrumental, él seguía encontrando cosas para agregar o para corregir. Por último, en esta primera reseña de su personalidad, quiero destacar la seriedad y compromiso con que asumía cada una de las facetas que desarrolló en su devenir profesional, ya fuera como intérprete, como compositor, como pedagogo. No cedió nunca a la superficialidad o al facilismo. No buscó jamás el aplauso fácil ni adoptó posturas cínicas o conformistas. Y mantuvo siempre un respeto casi religioso al público que lo iba a escuchar o a los estudiantes o colegas que a él acudían. Durante toda su vida, Carlevaro mantuvo la misma integridad y honestidad profesional, viviendo para la música y para la guitarra y no de ellas. Índice claro de eso son, en primer lugar, su ética profesional incorruptible. Carlevaro integraba a su repertorio de concierto o al de sus discos únicamente aquellas obras que él apreciaba como musicalmente válidas, sin aceptar jamás imposiciones de un sello discográfico o de un empresario, sin atender a la vistosidad exterior, al virtuosismo vano y apelando solamente a la elocuencia de su rigor musical. En parte por eso grabó poco, pero lo que grabó tiene su sello. Todo ello aún a riesgo de que muchos lo tildaran de Aragán o de avaro, que yo lo escuché más de una vez. Avaro en su repertorio, ¿no? Toda obra que Carlevaro se decidió a grabar o a incluir en un recital tenía detrás suyo un minucioso y profundo trabajo que él era capaz de revisar 1 y 1000 veces, fiel a esa permanente actitud de responsabilidad artística e intelectual. Otra de sus características era el sentido que daba a la permanente búsqueda de la verdad en todo lo que emprendía, lo que lo llevó a descubrir tantos secretos de la técnica instrumental, tantos que terminó revolucionando casi todo lo que se hacía anteriormente a él. Casi todo, revolucionando en el verdadero sentido, es decir, dar vuelta así las cosas. La guitarra se tomaba así, y él mostró que se tenía que tomar así. ¿Sí? Los guitarristas se sentaban así, y él mostró cómo se tenían que sentar. Los guitarristas sostenían los métodos antiguos de guitarra, siguen sosteniendo algunos, que el pulgar de la mano izquierda tenía que apretar contra el mástil para aguantar la presión de los dedos, y él sostenía que tenía que estar libre y moviéndose libremente y que la fuerza de los dedos venía del brazo. ¿Sí? Sostenían que los sonidos que produce la mano sobre las cuerdas, los ruidos, parásitos, eran inevitables y eran inherentes a la guitarra, y él mostró con que se puede tocar con la misma naturalidad con que uno camina sin arrastrar los pies, y que no tiene que estar pensando cuando uno camina en no arrastrar los pies, simplemente aprendió a caminar levantando los pies. Del mismo modo, cuando el guitarrista aprende a moverse en el diapasón por el aire, si los dedos son llevados por el brazo y aprende a levantarlos sin arrastrarlos, después nunca más piensa en eso. Sin embargo, todavía se sigue sosteniendo que, no, si me cuido de no hacer ruidos, altero la expresividad o el legato. Son argumentos que encubren cierta pereza mental, ¿sí?, de ponerse a pensar en estas cosas, que no solamente Carlevaro dijo, las hacía, porque antes de decirlas, antes de publicar y enseñar cómo era que se hacían, él las hizo. Grabó, tocó, ¿sí?, maravilló gente tocando antes de haberse puesto a enseñar esas cosas y a mostrarlas.
Y a esto voy porque otra de sus características es su espontánea inclinación a no guardar para sí ni para su lucimiento personal esos secretos que iba descubriendo. Por el contrario, con gran generosidad, invirtió casi 2 décadas de su vida en dar a esa batería de nuevos conocimientos y procedimientos técnicos una estructura coherente y transmisible, sin retaseos, para que sirviera de ayuda a las siguientes generaciones de guitarristas, o al menos, como la experiencia lo demuestra, a todos aquellos que requirieran su ayuda o estuvieran dispuestos a recibirla. Como dije, no todos estaban dispuestos a pensar. Después voy a hablar de eso. Bajo esa luz, entonces, mi intención hoy es compartir con ustedes los resultados que casi 3 décadas de trabajo jurado produjeron en mí, ayudándome a comprender cuáles son las mejores formas de ayudar a otros a conseguir un mejor relacionamiento con la guitarra para producir música artística con ella. De eso se trató su enseñanza. El objetivo, producir música artística tocando la guitarra. El medio, para eso, conseguir el mejor relacionamiento posible de cuerpo con el instrumento. La otra revolución tan importante que hizo fue que, si uno lee los tratados sobre guitarra anteriores e incluso algunos posteriores, toda la atención está concentrada en los dedos. Los guitarristas educaban a sus dedos para tocar. Y él mostró que la guitarra se toca con todo el cuerpo y que tan importante como saber mover un dedo es saber que a ese dedo lo mueve la mano, que la muñeca tiene que estar flexible, que en realidad la mano es movida por el brazo y que muchas veces el brazo es movido por el cuerpo. Y que todo eso depende de cómo estén ubicados los pies para que puedan ejercer su función. Tenemos que analizar también, además de todo esto, la vigencia de los aportes concretos de Carlevaro, que le dieron su lugar de destaque en la guitarra del siglo XX, como intérprete, como compositor, como pedagogo, como renovador de la técnica instrumental. No es casualidad que en este último mes, e incluso a lo largo, en otros momentos de este 2016, en muchas partes del mundo se homenajeó a Carlevaro. En muchas partes del mundo. Es realmente una de las personalidades que marcaron a la guitarra en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, pero que la marcaron de forma indeleble y que la marcaron de un modo que en muchos casos recién ahora se está empezando realmente a comprender de qué se trata. Como intérprete, Carlevaro sigue plenamente vigente. Desde sus grabaciones, tanto de estudio como en vivo, sigue mostrando a quien quiera oírlo que existe otra guitarra, orquestal, polícroma, que sigue siendo una alternativa artística válida frente a esa otra infinitamente más extendida, la guitarra monocromática, la guitarra del sonido lleno y redondo, la guitarra que suena como un piano, todo eso entre comillas porque son frases hechas, pero existen. El sonido lleno y redondo, la guitarra que suena como un piano. Él presentó otra guitarra. Y no solo eso, desde aquellas grabaciones sigue mostrando que la pulcritud técnica no es incompatible con la expresividad, lo que pone de manifiesto su incorruptible respeto por el oyente, a quien no hay por qué agobiar con ruidos parásitos y otras imperfecciones técnicas que es muy rápido y fácil achacar a las dificultades intrínsecas del instrumento, cuando en realidad son, a esta altura del desarrollo de la guitarra y a casi 40 años que fue publicado la Escuela de la Guitarra, la exposición de la teoría instrumental, solo una muestra evidente de desidia o de falta de conocimiento. Como compositor, la profusa obra de Carlevaro mantiene vigencia entre los guitarristas, se va a empezar a ver aquí también,
de distintas partes del mundo. Los preludios americanos han pasado largamente ya el medio siglo desde su estreno y siguen tan frescos y lozanos. Y también Cronomía, los estudios homenaje a Villalobos, los microestudios y el concierto del Plata en sus distintas versiones, que este año fue tocado en muchas partes del mundo. En Polonia, en Argentina, en Brasil, aquí en Uruguay. Como pedagogo, lo más importante, miren, unos días antes de tomar mi primera clase con Carlevaro, allá por el año 74, principio del año 74, llegó a mis manos un librito sobre guitarra de Gladys Cancela. Y traía entrevistas y notas sobre distintas figuras de la guitarra del Uruguay de aquellos tiempos, Rapat, Juan Carlos Santurión, Luthier, bueno, Abel Carlevaro. Y en una larga entrevista a Carlevaro, y en esa entrevista en determinado momento Carlevaro dice, buena parte de los guitarristas trabajan sobre la guitarra 12 horas por día, y yo a mis alumnos les aconsejo que piensen 12 y trabajen una. Entonces, eso realmente me pareció extrañísimo. Y como a los pocos días tuve la primera clase con él, al terminar la clase le pregunté, bueno, una clase que fue totalmente diferente a cualquier clase de guitarra que yo hubiera tenido antes, ¿no? Sobre todo por el modo como me explicaba, por ese, desde el primer momento, fundarse en razones. ¿Sí? Esto es así porque yo lo hago así, hacelo como lo hago yo y te va a salir bien. Sino, esto es así por esta razón, y este pie se pone acá porque entonces el pie mueve el cuerpo de tal manera, etc. Al terminar la clase le pregunté, digo, mire maestro, yo leí esa frase y realmente, por más que pensé en qué pensar, no me di cuenta. Me dice, pensar en la guitarra es lo que yo le voy a enseñar. Y al cabo del poco tiempo yo me di cuenta que yo, más que aprender a tocar la guitarra con él, estaba aprendiendo a pensar en la guitarra, a resolver los problemas que me planteaba la ejecución de cualquier cosa, primero pensando, después comprendiendo lo que tenía que hacer y recién entonces tratando de repetir que los músculos aprendieran aquello que de antemano sabíamos que estaba bien. Él decía, mira, si vos tratás de tocar un pasaje y tocarlo y tocarlo y tocarlo hasta que te salga bien, te va a salir perfectamente mal, porque vas a estar repitiendo el error. Dice, solamente se puede repetir un pasaje después que sabemos que está bien. Entonces aprendemos lo que está bien. Así que primero había que pensar, encontrar la solución, encontrar el movimiento adecuado, y una vez entendido aquello, entonces repetirlo para que los músculos lo aprendieran. Una última anécdota sobre su condición como pedagogo. En ese tiempo que estábamos haciendo el libro, debe haber sido por allá por el año 77. Un día llego a su casa, a su apartamento, y ahí sobre la mesa en la que trabajábamos tenía una carta, un sobre con una carta. Entonces me la dio para que la leyera. Y era un guitarrista extranjero que decía, admirado maestro, no sé cuánto, me vine hasta Montevideo porque he sentido hablar de sus enseñanzas y quiero tomar clase con usted. Y me dice, no tengo tiempo, estoy por viajar, así que vos le vas a dar clase. Y yo me asusté, le dije, mire maestro, discúlpeme, pero si esta persona se viene especialmente de otro país a estudiar con usted, tiene que ser un guitarrista que toque mucho más que yo. Y me dijo, y me enseñó algo para toda la vida, dijo, mira, yo no sé si él toca más o menos que vos, a lo mejor toca más, pero lo que vos le vas a enseñar y que él vino a buscar no lo sabe. Por último, como renovador de la técnica de la guitarra y creador de una teoría instrumental, Carlevaro se había dado cuenta de que su modo de tocar, su técnica instrumental, tan diferente a lo que era usual en aquella primera mitad del siglo XX, tan revolucionaria en muchos sentidos, era formulable, explicable, transmisible a otros
para que pudieran comprenderla, aprenderla y luego aplicarla. Entonces revolucionó también la pedagogía de la guitarra, le dio una teoría instrumental, un conjunto orgánico y lógicamente estructurado de explicaciones y soluciones a cada uno de los problemas que plantea la mecánica del instrumento para poder expresar sin trabas el discurso musical. Bueno, la enseñó en sus clases, publicó los cuadernos de ejercicios, después publicó la teoría instrumental y después se entusiasmó. Después de publicar la teoría instrumental, dijo, bueno, ahora vamos a hacer unos trabajos de técnica aplicada. Y entonces salieron los masterclasses sobre estudios de Sor, sobre estudios de Villa-Lobos, sobre los preludios de Villa-Lobos, sobre la Chacona de Bach y sobre estudios de Carcassi, que parecería que de una vez por todas lo van a publicar. Ya va a ser el año que viene 16 años que falleció, pero lo van a publicar. Algunos de los conceptos clave de su teoría instrumental, bueno, la guitarra no se toca solo con los dedos. Revolucionó la manera de sentarse y tomar el instrumento. El rol del brazo en los traslados en la guitarra y la forma de abandonar el diapasón. Todo lo que teorizó sobre el pulgar de la mano izquierda y cómo lo usaba. Él me contó, en determinado momento, a través de Martín Borda Pagola, que había sido amigo de Barrios, y a quien Carlevaro estaba visitando en ese momento, lo llevó a que Fabini lo escuchara tocar la guitarra. Eduardo Fabini. Entonces Carlevaro me contó, dice, yo tocaba y Fabini tocaba la guitarra. Fabini tocaba la guitarra. Y además había conocido a Barrios, había conocido a Flor de guitarrista. Y me dice, caminaba por atrás mío, dice, y yo sentí que le comentaba a Borda y Pagola, dice, mira cómo tiene suelto el pulgar de la mano izquierda. Estamos hablando de mediados de los años 30 y él ya tocaba con el pulgar de la mano izquierda suelto. No estaba apretando como sostenía Aguado, que había que hacer. Quiere decir que eso también fue revolucionario, ¿verdad? Bueno, y ni que hablar de todo lo que tiene que ver con la mano derecha, porque allí la revolución fue total. Pasar de una gama de solamente 2 acciones de los dedos, o tocar apoyando o tocar sin apoyar, a hacer una amplísima gama de diferentes toques de dinámica y de tímbrica, y con el uso de la muñeca y de la mano y del brazo y las maneras de tocar con el pulgar, que bueno, cuando uno escucha las grabaciones y sabe lo que hay atrás, entonces se da cuenta de que la mano derecha de Carlevaro era lo que le permitía hacer de la guitarra una pequeña orquesta. Simplemente quiero terminar planteándome lo siguiente. Uno se puede preguntar si Carlevaro está realmente vigente, o si ha sido superado, o si ha sido refutado. A veces uno escucha o lee que muchos guitarristas piensan que lo de Carlevaro es algo del pasado de la guitarra y que no vale la pena ya profundizar en su conocimiento, en lo de él, ¿no? Y vuelvo a recurrir a lo que aprendí con él para decir que en realidad más importantes que las respuestas son las preguntas. La enseñanza más importante que dejó Carlevaro sigue estando en aquella frase suya que leí antes de mi primera clase con él. Y por muy relevantes que hayan sido sus soluciones a los diversos problemas que plantea una ejecución musical seria en la guitarra, lo verdaderamente esencial a un siglo de su nacimiento y 37 años después de la publicación de su libro sobre la teoría instrumental, siguen siendo, además de su ética vital y su honestidad intelectual y artística, su actitud cuestionadora y la aversión por la repetición maquinal e irreflexiva. Para seguir avanzando en nuestra capacidad de producir música artística con la guitarra, no hay más remedio entonces que seguir su ejemplo y destinar lo más importante de nuestro tiempo a pensar y sobre todo a preguntarnos. Muchas gracias.
a tocar una obra que fue dedicada a Octavio Bustos y no está editada y todavía nunca fue tocada en Uruguay. Supone que era una obra que iba a tener más movimientos, pero quedó en el primero. Y no tiene título, sino que tiene una condición que era afectuoso y sin rigor.
Chao.